La iglesia estaba llena, cada banco ocupado por familiares y amigos que esperaban ansiosos el momento más importante del día. Laura caminaba despacio por el pasillo central, con un vestido blanco que parecía salido de un sueño. Pero detrás de su sonrisa perfecta, nadie podía imaginar el nudo de miedo que sentía en el estómago. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción, sino porque un oscuro presagio la acompañaba en cada paso. Los candelabros iluminaban el camino con una luz tenue que hacía que todo pareciera sacado de una película. El aroma a flores frescas llenaba el aire, y la suave música de violines creaba un ambiente casi mágico. Los invitados se mantenían en silencio, atentos al momento en que Laura llegara al altar. Ella miraba hacia adelante, donde su prometido esperaba con una expresión que parecía mezclada entre nerviosismo y orgullo. Pero algo dentro de Laura no encajaba. La mujer que había sido su amiga durante años había dejado de hablarle sin razón aparente, y rumores empezaban a circular en el pueblo. No sabía si eran verdad, pero ese día sentía que todas las miradas ocultaban algo más que alegría. A medida que avanzaba, su mente volvía una y otra vez a esos susurros, a esas dudas que se habían instalado en su corazón. Cuando finalmente llegó al altar, todos los ojos se posaron en ella. Su prometido tomó su mano con suavidad, y el sacerdote comenzó la ceremonia con voz calmada. Laura intentó concentrarse en cada palabra, pero la voz que se alzó entre el público la hizo temblar. Una mujer de rostro severo se levantó de repente, rompiendo el silencio. Sus palabras fueron como un disparo en medio de la calma: no es quien ustedes creen. Un murmullo creció rápidamente, como un fuego que se extiende entre la multitud. Laura sintió como el aire se volvía pesado, como todas las miradas se clavaban en ella con acusaciones silenciosas. La mujer comenzó a contar historias, insinuando secretos y mentiras que nadie había escuchado antes. El rostro de Laura se tornó pálido, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Su prometido frunció el ceño, confundido, sin saber qué creer. La iglesia, que hasta ese instante había sido un lugar de celebración, ahora se sentía como una jaula. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos, cuestionando la inocencia de Laura. Ella trató de hablar, de defenderse, pero las palabras se le atoraban en la garganta. En ese instante, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran solo de tristeza, sino de impotencia y desconcierto. Había esperado toda su vida ese día, y ahora sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía un instante arruinar años de sueños y esperanzas? El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez era un silencio cargado de tensión. Laura bajó la cabeza, sintiendo que la humillación era un peso insoportable. Las flores que antes decoraban el altar parecían ahora un cruel contraste con la tormenta que se vivía dentro de ella. Mientras la mujer que había causado todo esto sonreía con satisfacción, una pequeña voz dentro de Laura le decía que no podía dejarse vencer. Pero, ¿quién acudiría a defenderla en ese momento de oscuridad? La respuesta estaba más cerca de lo que nadie imaginaba, pero todavía nadie podía saberlo. Porque justo cuando parecía que todo estaba perdido, las puertas principales de la iglesia se abrieron con fuerza, rompiendo la atmósfera de tensión. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro que resaltaba su porte elegante, entró con paso firme. Su mirada no era solo de curiosidad, sino de alguien que venía a cambiar el destino de aquella boda para siempre. Los invitados se quedaron mudos, sorprendidos por su llegada inesperada. Laura levantó la vista, y en ese momento supo que algo, quizás lo más importante de su vida, estaba a punto de comenzar. Justo cuando la tensión en la iglesia alcanzaba su punto más alto, la mujer que había irrumpido en la ceremonia levantó la voz con más fuerza, decidida a arruinar ese día para Laura para siempre. «Todos ustedes merecen saber la verdad», gritó,
con una mirada llena de odio y desprecio. Los susurros crecieron hasta convertirse en murmullos y miradas desconfiadas. ¿Qué secretos ocultaba esa mujer? ¿Por qué había esperado justo ese momento para revelarlos? Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su prometido la miraba sin comprender, con el ceño fruncido y la expresión tensa. ¿Es verdad lo que dice?, preguntó en voz baja, pero con suficiente fuerza para que ella lo escuchara. Cada palabra era una puñalada directa a su corazón. La novia intentó responder, pero la voz se le quebró y solo logró emitir un suspiro ahogado. La mujer continuó, implacable, relatando historias de supuestas mentiras, traiciones y engaños que, según ella, Laura había escondido durante años. Los invitados comenzaron a dividirse. Unos dudaban, otros creían sin reservas. La incertidumbre llenó la iglesia como una nube oscura, amenazando con apagar cualquier esperanza de felicidad. Entre el público, algunos rostros mostraban sorpresa, otros, tristeza. El mejor amigo de Laura, sentado al final de la fila, apretaba los puños con frustración, sin poder intervenir. La atmósfera se volvió irrespirable. Los niños que antes jugaban con inocencia ahora miraban con curiosidad confundida. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo quedara espacio para la mentira y la humillación. El sacerdote, incómodo, trató de retomar el control. «Por favor, mantengamos la calma», pidió con voz pausada, pero su autoridad parecía desvanecerse en medio del caos. Laura, con lágrimas en los ojos, bajó la mirada, sintiéndose cada vez más sola. Su vestido, antes símbolo de alegría, ahora parecía un disfraz para ocultar su dolor. De repente, la puerta de la iglesia se cerró con un golpe seco, haciendo que todos se giraran hacia la entrada. Nadie sabía quién era el hombre que acababa de entrar, pero su presencia llenó el lugar de una energía nueva, poderosa y desconocida. Vestía un traje impecable, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y protección. El hombre avanzó lentamente hacia el altar, con la mirada fija en Laura y luego en la mujer que había provocado tanto daño. «Basta», dijo con voz firme, que resonó en toda la iglesia. «Es hora de que la verdad salga a la luz, pero no de la forma en que creen». Todos guardaron silencio, sorprendidos por la seguridad con la que hablaba aquel desconocido. Alejandro, como luego se presentó, comenzó a relatar lo que había sucedido realmente. Contó cómo la mujer había intentado manipular a Laura y difamarla por celos, buscando destruir su reputación y sabotear su boda. Reveló pruebas y testimonios que nadie esperaba, cambiando el ambiente de acusación por uno de incredulidad hacia la acusadora. Los murmullos volvieron, pero esta vez eran diferentes. Algunos invitados empezaron a mirar a la mujer con desdén y otros a Laura con compasión y respeto renovados. El prometido, atónito, no sabía qué pensar. La confianza se tambaleaba, y en su rostro se reflejaba una lucha interna que nadie podía comprender completamente. Laura, aún temblando, sintió como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a prender dentro de ella. Por primera vez en horas, alguien creía en su inocencia, alguien estaba dispuesto a defenderla sin dudar. Alejandro no solo hablaba, transmitía una fuerza que rompía con el miedo y la humillación que había sentido hasta entonces. Sin embargo, la mujer, furiosa, intentó interrumpirlo, pero fue callada por el mismo Alejandro con una mirada que no permitía réplicas. «Esto termina aquí», dijo con voz firme, y un silencio absoluto llenó la iglesia. Los minutos siguientes fueron decisivos. Laura respiró hondo, sintiendo que el peso que la aplastaba comenzaba a levantarse. Aunque sabía que no todo estaba resuelto, por primera vez en ese día infernal, sintió que no estaba sola, que la verdad tenía una oportunidad, y que quizás, solo quizás, el final sería diferente al que había temido.
La ceremonia, aunque herida, seguía viva. Y con Alejandro a su lado, la promesa de justicia y un nuevo comienzo parecía posible. Laura levantó la vista y, con lágrimas que esta vez eran de alivio, encontró en esos ojos misteriosos una luz que le indicaba que aún podía luchar. El ambiente en la iglesia cambió por completo después de la intervención de Alejandro. Pero Laura sabía que la tormenta aún no había terminado. Las miradas de algunos invitados seguían siendo frías, como si esperaran una caída definitiva, y el silencio pesaba más que nunca. Cada segundo parecía un latido lento que hacía crecer la incertidumbre en su pecho. Su prometido no apartaba la mirada, pero ya no la miraba con cariño, sino con duda. ¿Cómo pudiste ocultarme todo esto?, le preguntó con voz entrecortada, sin esperar una respuesta inmediata. Laura sintió que esas palabras la atravesaban como una daga. No había nada que ocultar, pero las heridas que aquella acusación generaba dolían más que cualquier verdad. El rostro de Laura se tornó pálido, pero en sus ojos brillaba una mezcla de tristeza y determinación. No permitiría que aquel día se convirtiera en la historia de su derrota. Aunque las lágrimas volvían a asomar, esta vez su corazón luchaba por mantenerse fuerte. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos, confundidos y divididos. Había quienes aún dudaban, quienes creían que la verdad era difícil de conocer en medio de tantas voces encontradas. Pero otros, poco a poco, empezaban a recordar momentos, detalles que Alejandro había mencionado y que encajaban con lo que habían visto en silencio. Mientras todo esto sucedía, Laura se aferraba a una esperanza secreta, que la justicia y la verdad triunfarían. Pero también sabía que no podía confiar en nadie más que en sí misma y en ese hombre misterioso que había aparecido cuando más lo necesitaba. La mujer que había causado el escándalo no se rendía. Con rostro desencajado, trataba de defender sus palabras, lanzando insultos y recriminaciones, pero sus argumentos perdían fuerza frente a la claridad con la que Alejandro hablaba. Parecía que la verdad tenía más aliados de lo que nadie imaginaba. En ese momento, Laura recordó todo lo que había sufrido en silencio. Los rumores, las miradas de rechazo en el trabajo, las conversaciones cortadas al pasar por la calle. La humillación no era nueva, pero esa vez, en su boda, parecía más cruel porque estaba delante de todos los que amaba. De repente, el ruido de un suspiro profundo resonó cerca de ella. Era Alejandro, que se había acercado para darle apoyo sin palabras. Sus ojos transmitían calma y fuerza, como si le dijeran, no estás sola. Esto no termina aquí. Laura levantó la cabeza y miró a su alrededor, notando que algunas personas se habían puesto de pie, mostrando silenciosamente que no estaban de acuerdo con las falsas acusaciones. En ese gesto encontró un pequeño refugio, una señal de que no todo estaba perdido. El sacerdote, intentando recuperar la ceremonia, pidió que todos guardaran respeto y silencio. Este no es el momento ni el lugar para discusiones, dijo con voz firme. Pero la tensión seguía flotando en el aire, como una nube gris que parecía imposible de disipar. En ese instante, el prometido de Laura se levantó lentamente y dio un paso atrás. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y arrepentimiento. Sabía que las dudas lo habían cegado, pero también sentía que algo había cambiado para siempre. Laura, aunque con el corazón en pedazos, encontró una fuerza inesperada. La presencia de Alejandro, la justicia que comenzaba a abrirse paso entre la mentira, y la esperanza de que la verdad prevalecería, le dieron el valor para mirar hacia adelante. El silencio se hizo pesado, y por un momento parecía que nadie sabía qué hacer. Pero Laura decidió que ya no sería víctima. Su voz, aunque temblorosa, se alzó con claridad. No voy a dejar que estas mentiras definan mi vida. Sé quién soy y no necesito la aprobación de quienes quieren verme caer. Esas palabras resonaron en la iglesia, sorprendiendo a muchos.
Algunos bajaron la mirada, mientras otros asintieron con respeto. Fue un acto de valentía que marcó un antes y un después. Mientras la ceremonia intentaba continuar, Laura sintió que había dejado atrás una parte de su miedo. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba sola y que había personas dispuestas a luchar a su lado. En ese momento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No solo quería justicia, sino también un futuro donde su dignidad fuera respetada. Alejandro estaba allí, y quizás juntos podrían construir algo nuevo. El día de la boda, que comenzó con humillación y dudas, ahora se convertía en el primer paso hacia un renacer. Laura comprendió que a veces, las pruebas más duras revelan la verdadera fuerza de una persona. Las puertas de la iglesia se abrieron de repente con un estruendo que cortó el murmullo inquieto de los invitados. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, donde un hombre alto y bien vestido apareció con paso firme y decidido. Su presencia parecía llenar el espacio con una energía inesperada, como si un viento fresco hubiera irrumpido en medio de una tormenta sofocante. Nadie lo conocía, pero había en él algo que imponía respeto y despertaba curiosidad al instante. El hombre avanzó sin vacilar hasta el altar, deteniéndose justo frente a Laura y la mujer que aún intentaba lanzar acusaciones. «Basta», dijo con voz profunda y segura, que resonó en toda la iglesia. «No permitiré que este día se manche con mentiras». Su tono no admitía discusión y todos guardaron silencio, sorprendidos por la autoridad que emanaba. Con calma pero con una firmeza inquebrantable, comenzó a relatar hechos que parecían sacados de una investigación, revelando detalles que nadie había escuchado. Contó cómo había conocido a Laura meses atrás, cuando la había ayudado en un momento difícil sin esperar nada a cambio. Reveló la verdad detrás de las falsas acusaciones, explicando que la mujer celosa había manipulado la situación para sabotear la boda y manchar la reputación de Laura. Mientras hablaba, mostró documentos y mensajes que confirmaban su versión. Las miradas incrédulas comenzaron a cambiar lentamente, y algunos invitados empezaron a murmurar entre sí, cuestionando las palabras de la acusadora. La atmósfera, antes cargada de tensión, empezó a aligerarse, como si una nube oscura comenzara a disiparse. Laura observaba al hombre con una mezcla de sorpresa y gratitud. No solo defendía su honor, sino que lo hacía con pruebas concretas y una convicción que la hacía sentir protegida por primera vez en horas. Su corazón, todavía dolido, empezó a calmarse al ver que alguien creía en ella sin dudar. El prometido, visiblemente confundido, se quedó en silencio, incapaz de responder a las nuevas revelaciones. Su rostro reflejaba la lucha interna entre lo que había creído y la verdad que ahora se desplegaba ante sus ojos. La mujer acusadora, en cambio, comenzó a perder fuerza, sus palabras ya no tenían el mismo peso y su expresión se tornó nerviosa. El hombre misterioso se presentó finalmente como Alejandro, un empresario con una vida discreta pero llena de influencia. Explicó que no había venido a causar más daño, sino a traer justicia y limpiar el nombre de Laura. Su intervención cambió el curso de la ceremonia, y aunque aún quedaban heridas por sanar, sembró la semilla de una posible reconciliación. Los invitados empezaron a asentir, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros simplemente miraban en silencio, procesando todo lo que acababan de escuchar. La iglesia, que parecía condenar a Laura, ahora comenzaba a abrir las puertas a la verdad y a la esperanza. Laura, con la voz temblorosa pero firme, agradeció a Alejandro por su valentía y apoyo. Sabía que ese momento no solo había salvado su boda, sino que también le había dado la fuerza para seguir adelante, para no dejar que las mentiras definieran su vida. La mujer que intentó destruirla finalmente se retiró, derrotada y sin palabras, mientras la música suave volvía a llenar el templo. La ceremonia continuó, pero esta vez con un aire distinto,
como si la verdad hubiera limpiado el aire y abierto un camino hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Laura miró a su alrededor, respiró profundo y supo que ese día marcaría un antes y un después. No solo en su vida, sino en la forma en que enfrentaría todos los retos que vinieran. Alejandro, con una mirada que prometía protección y compañía, permaneció a su lado, mientras ella comenzaba a recuperar la confianza perdida. El día que empezó con humillación y dolor, ahora se transformaba en el primer capítulo de una historia de fortaleza, justicia y quizás, un amor inesperado que estaba por descubrirse. La boda terminó entre murmullos y miradas todavía desconfiadas, pero Laura sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Salió de la iglesia con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Cómo había llegado todo a ese punto? ¿Quién realmente era Alejandro y por qué había decidido intervenir justo en el momento más crucial de su vida? Mientras caminaba por el jardín, con lágrimas secas aún en sus mejillas, Alejandro se acercó con una sonrisa tranquila pero sincera. «No debiste pasar por eso sola», dijo, con una voz suave que le transmitió calma. Laura sintió una mezcla extraña de alivio y curiosidad. ¿Quién era realmente ese hombre que había aparecido de la nada para salvarla? Alejandro comenzó a contarle parte de su historia. No era solo un millonario cualquiera. Detrás de su éxito y su porte elegante había una historia de lucha, de pérdidas y de secretos que lo habían convertido en el hombre decidido que todos veían ahora. Le confesó que había conocido a Laura tiempo atrás, cuando ella enfrentaba dificultades en su trabajo y que, sin buscar reconocimiento, había decidido ayudarla. Laura escuchaba atentamente, sorprendida por la sencillez y la sinceridad que emanaban de Alejandro. En un mundo lleno de engaños, parecía un refugio seguro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente la comprendía y estaba dispuesto a estar a su lado sin pedir nada a cambio. Sin embargo, no todo era tan simple. La sombra de la mujer que la había humillado aún pendía sobre ellos, y Laura sabía que su reputación podía seguir siendo dañada si no tomaban medidas. Alejandro le propuso que juntos enfrentaran la verdad, no solo para limpiar su nombre, sino para protegerla de futuros ataques. Decidieron acudir a la policía y presentar pruebas contra la mujer que había mentido para arruinar la boda. La investigación comenzó rápidamente y cada día traía nuevos testimonios y evidencias que respaldaban la versión de Laura. Poco a poco, la verdad se abría paso, y la mujer acusadora se encontraba cada vez más aislada. Pero la vida de Laura no solo giraba en torno a la justicia. Alejandro la invitó a conocer su mundo, lleno de proyectos y retos que él enfrentaba con la misma determinación con la que había defendido su honor. Empezaron a pasar tiempo juntos, y lo que comenzó como una alianza estratégica fue transformándose en una conexión profunda y sincera. Laura descubrió que detrás del millonario había un hombre sensible, con valores y un corazón dispuesto a sanar heridas. Y Alejandro encontró en Laura una mujer valiente, capaz de superar cualquier obstáculo y llena de sueños que merecían ser apoyados. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a cambiar su opinión sobre Laura. Las palabras de Alejandro y las pruebas presentadas lograron que muchos comprendieran que la novia no era la villana de la historia, sino la víctima de una conspiración cruel. Algunos se acercaron para pedirle disculpas, mientras otros simplemente mantenían distancia, pero la mayoría comenzó a respetarla de nuevo. La boda que había sido escenario de humillación y tristeza se convertía en el inicio de una nueva vida para Laura. Una vida en la que aprendió que el verdadero amor no solo llega en los momentos felices, sino que también aparece cuando más se necesita apoyo y valentía. Con Alejandro a su lado, Laura sintió que tenía una segunda oportunidad, no solo para amar, sino para vivir sin miedo a los juicios y a las mentiras. Juntos empezaron a soñar con un futuro diferente, lleno de esperanza y nuevas metas por alcanzar. Pero el camino no estaba exento de dificultades.
A pesar de la justicia en marcha, la mujer que había intentado destruirla no se rendiría tan fácilmente. Laura debía estar preparada para enfrentar lo que viniera, y Alejandro prometió ser su escudo y su apoyo incondicional. En ese momento, bajo la luz del atardecer, Laura supo que aunque su boda no había sido como la había imaginado, había ganado algo mucho más valioso: la fuerza para levantarse, la verdad a su favor y a un hombre que estaba dispuesto a luchar a su lado. La historia de humillación se había transformado en un relato de superación y esperanza. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Laura y Alejandro comenzaban a escribir juntos el próximo capítulo de sus vidas, uno lleno de promesas, justicia y un amor que nadie podría romper. La calma que parecía haberse instalado después del escándalo de la boda no duró mucho tiempo. Laura sabía que la batalla por limpiar su nombre apenas comenzaba y que cada paso que daba era observado con lupa por aquellos que querían verla caer. Pero esta vez no estaba sola. Alejandro, firme a su lado, se convirtió en su aliado más fuerte, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios, investigaciones y confrontaciones. La policía, gracias a las pruebas que Alejandro había aportado, comenzó a trabajar con rapidez para esclarecer la verdad. Laura tuvo que enfrentarse a preguntas incómodas, a miradas sospechosas y a revivir una y otra vez la humillación que había sufrido. Sin embargo, cada vez que sentía que flaqueaba, recordaba la determinación de Alejandro y el apoyo incondicional que le ofrecía. Mientras tanto, la mujer que había intentado destruirla comenzó a mostrar signos de desesperación. Las evidencias en su contra eran claras, y el rechazo social se hacía evidente. Su arrogancia inicial se fue transformando en nerviosismo, y pronto empezó a evitar los lugares donde antes se sentía segura. Algunos vecinos comentaban en voz baja que esa mujer había cavado su propia tumba con mentiras y engaños. Laura, por su parte, se enfocó en reconstruir su vida. Con la ayuda de Alejandro, retomó su trabajo y comenzó a involucrarse en proyectos que siempre había dejado de lado por miedo al que dirán. Cada pequeño logro era una victoria personal y un paso más lejos del pasado doloroso. Pero lo que más sorprendía a Laura era cómo, poco a poco, la relación con Alejandro iba creciendo. No solo era su protector, sino también su confidente y amigo. Compartían largas conversaciones sobre sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. La conexión entre ellos se hacía más fuerte con cada día que pasaba, y aunque ninguno se atrevía a nombrarlo, el amor comenzaba a florecer entre ellos. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Alejandro tomó la mano de Laura con suavidad. Ella sintió un calor inesperado que recorrió todo su cuerpo. En ese gesto simple había una promesa silenciosa de apoyo, cariño y un futuro juntos. Laura sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con la certeza de que no importaba lo que viniera, no estaría sola. Sin embargo, no todo era perfecto. La sombra del pasado seguía presente. La mujer que los había amenazado comenzó a enviar mensajes anónimos, intentando sembrar miedo y duda. Laura recibió cartas con amenazas veladas y rumores falsos que buscaban manchar su reputación una vez más. Pero esta vez, estaba preparada. Con la ayuda de Alejandro y de las autoridades, cada intento de daño fue detenido antes de causar daño real. La comunidad también comenzó a mostrar señales de cambio. Aquellos que antes dudaban de Laura ahora la apoyaban, reconociendo su valentía y la injusticia que había sufrido. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación y fortaleza, inspirando a otros a no dejarse vencer por las adversidades. Un día, mientras revisaban juntos los avances en el caso contra la mujer acusadora, Alejandro sorprendió a Laura con un regalo inesperado, un libro antiguo de poesías, con una dedicatoria especial que hablaba de nuevas oportunidades y del valor de la verdad. Laura lo miró emocionada, sintiendo que ese detalle simbolizaba todo lo que habían vivido y lo que aún les esperaba.
El camino hacia la justicia y la felicidad seguía siendo largo, pero Laura había aprendido que con coraje, amor y verdad, era posible superar cualquier obstáculo. Alejandro no solo había irrumpido en su boda para defenderla, sino que se había convertido en la luz que iluminaba su camino. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Laura miró hacia adelante con esperanza. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que, con Alejandro a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera, para escribir juntos una historia nueva, llena de amor, justicia y segundas oportunidades. La tensión que había dominado los últimos meses empezó a disiparse lentamente, pero Laura sabía que aún quedaban capítulos difíciles por escribir. Aquel tormentoso episodio había dejado cicatrices profundas, pero también había revelado la fortaleza que llevaba dentro. Con Alejandro a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier desafío que el destino le pusiera por delante. Una mañana, mientras desayunaban en una terraza con vista a la ciudad, Alejandro recibió una llamada inesperada. Su rostro se ensombreció por un instante, y Laura percibió la preocupación en su voz. «Es sobre el caso», dijo, colgando con firmeza. «Hay nuevas pruebas, y no son buenas». El silencio que siguió fue cargado de preguntas y miedo. Laura tomó la mano de Alejandro y le preguntó qué sucedía. Él le explicó que la mujer que los había acosado había decidido tomar medidas desesperadas. Planeaba desacreditar aún más a Laura con acusaciones falsas y pruebas manipuladas. Era un último intento para arruinar no solo la reputación de Laura, sino también la tranquilidad que ambos habían comenzado a construir. El miedo pudo haber paralizado a cualquiera, pero no a Laura. Con una mezcla de rabia y determinación, le dijo a Alejandro que no permitiría que la derrotaran. Juntos, decidieron reforzar su defensa y prepararse para enfrentar cualquier nuevo ataque. Sabían que la lucha por la verdad no era fácil, pero estaban dispuestos a pelear hasta el final. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones con abogados, entrevistas y recopilación de más evidencia. Laura se convirtió en un símbolo de resistencia para quienes la rodeaban. Sus amigos y familiares se unieron a ella, apoyándola en cada paso, dispuestos a mostrar que la verdad siempre puede prevalecer cuando hay unidad y coraje. Mientras tanto, Alejandro continuaba demostrando que su compromiso iba más allá de lo superficial. No solo era un protector, sino también un compañero que entendía los miedos y sueños de Laura. En sus conversaciones nocturnas, compartían planes para un futuro donde las sombras del pasado no tuvieran cabida. Pero en medio de esta tormenta, Laura encontró también momentos de paz. Paseos al atardecer, risas compartidas y la simple certeza de que no estaba sola. Alejandro había cambiado su vida, no solo por lo que había hecho en la iglesia, sino por lo que representaba, una nueva oportunidad para amar y ser amada sin miedo. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Laura sintió que debía ser honesta consigo misma y con Alejandro. «Tengo miedo», confesó con voz temblorosa. «Miedo de que todo esto vuelva a destruirme». Alejandro la miró con ternura y le respondió: «No importa lo que pase, estaré aquí para ti. Juntos somos más fuertes». Esa promesa fue el ancla que los mantuvo firmes cuando la mujer acusadora lanzó su último intento de daño, un video manipulado que buscaba difamar a Laura. Sin embargo, gracias a la rapidez de su equipo legal y la evidencia sólida que tenían, lograron desmentir la falsedad antes de que causara un verdadero daño. La verdad salió a la luz de nuevo, y esta vez con más fuerza. La comunidad que antes dudaba comenzó a apoyar a Laura sin reservas, admirando su valentía y su capacidad para levantarse una y otra vez. La mujer que había intentado destruirla fue finalmente denunciada y enfrentó las consecuencias legales de sus actos. Con el paso de las semanas, Laura sintió que el peso que había cargado tanto tiempo comenzaba a desaparecer. Su vida empezaba a tomar un rumbo diferente,
más libre y lleno de esperanza. Alejandro, siempre a su lado, le recordó que lo más importante era construir juntos un presente donde la felicidad no dependiera de la opinión de otros. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, Alejandro tomó la mano de Laura y le dijo: «Quiero que este sea solo el comienzo de una vida llena de amor y verdad». Laura, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en el rostro, supo que, a pesar de todo, había encontrado en él un compañero para toda la vida. La historia que comenzó con humillación y dolor ahora se transformaba en un relato de esperanza, resiliencia y un amor que nació en medio de la adversidad. Laura y Alejandro estaban listos para enfrentar el futuro, juntos y sin miedo, construyendo un camino donde la verdad y el cariño fueran sus guías. El tiempo había pasado, y con cada día que transcurría, Laura sentía como su vida se transformaba por completo. Lo que comenzó como una pesadilla en su propia boda se había convertido en un camino de aprendizaje, fortaleza y, sobre todo, esperanza. Alejandro seguía a su lado, no solo como un protector o un apoyo, sino como el hombre que había conquistado su corazón con paciencia y sinceridad. La comunidad, que antes había sido testigo de su humillación, ahora la miraba con respeto y admiración. Laura se había convertido en un ejemplo viviente de que la verdad siempre triunfa, y que las dificultades solo pueden romper a quienes se rinden. Ella no se había rendido. Había luchado con valentía y había encontrado en Alejandro un compañero que la ayudó a recuperar la confianza perdida. Una tarde soleada, mientras caminaban por un sendero rodeado de árboles y flores, Alejandro tomó la mano de Laura y le propuso algo inesperado. «Quiero que volvamos a intentarlo», dijo con una sonrisa cálida. «Pero esta vez, no será una boda para complacer a nadie, sino una celebración auténtica de nuestro amor, sin miedo ni sombras del pasado». Laura sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de una nueva boda, libre de falsas acusaciones y humillaciones, le llenaba de alegría y emoción. Aceptó sin dudar, sabiendo que esta vez sería diferente, porque no solo tenían el amor, sino también la verdad y la confianza como pilares sólidos. Comenzaron a planear una ceremonia sencilla pero llena de significado, rodeados de amigos y familiares que realmente los apoyaban. No hubo lugar para las máscaras ni las apariencias, solo la honestidad y la felicidad compartida. Cada detalle reflejaba la historia que habían vivido juntos y el futuro que querían construir. El día de la nueva boda llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía celebrar con ellos. Laura caminó hacia el altar con una sonrisa que iluminaba su rostro, esta vez sin miedo ni lágrimas de dolor. Alejandro la esperaba, con los ojos llenos de amor y orgullo. La ceremonia fue sencilla, íntima y emotiva. No hubo discursos grandilocuentes ni invitados desconocidos, solo personas que realmente querían lo mejor para ellos. Cuando se dijeron sus votos, cada palabra resonó con sinceridad y compromiso, sellando un pacto de amor verdadero, nacido en medio de la adversidad. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Laura y Alejandro se miraron con complicidad. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero también sabían que juntos podían superar cualquier tormenta. Su historia no terminaba allí. Apenas comenzaba un capítulo nuevo, lleno de promesas y sueños compartidos. Con el tiempo, Laura retomó sus proyectos personales y profesionales con una nueva energía. Alejandro la apoyaba en cada paso, siempre alentándola a perseguir sus metas y a no dejar que el pasado definiera su futuro. Juntos construyeron una vida basada en la confianza, el respeto y el amor sincero. La mujer que una vez intentó destruirlos fue finalmente condenada a enfrentar las consecuencias de sus actos. La justicia prevaleció, y Laura pudo cerrar ese doloroso capítulo con la tranquilidad de haber demostrado la verdad. Esta victoria no solo fue legal, sino también emocional, una reafirmación de su fuerza interior. En las noches tranquilas,
Cuando el ruido del mundo se apagaba, Laura y Alejandro recordaban todo lo que habían vivido. No con resentimiento, sino con gratitud por haber encontrado en medio del caos una oportunidad para crecer y amarse de verdad. Su historia, aunque marcada por la dificultad, se había transformado en un testimonio de esperanza y resiliencia. Así, entre abrazos y promesas, entre sueños compartidos y días soleados, Laura y Alejandro siguieron adelante. Porque a veces, las peores tormentas traen los cielos más claros. Y ellos, juntos, estaban listos para disfrutar de ese sol que tanto habían esperado.